ahorita al rato. Bueno, muy bien. Déjenme pasarme por acá para el material. Bueno, vamos a empezar con la parte de árboles binarios, en lo que es estructura de datos 2. Y bueno, lógicamente vamos a estar viendo aquí, ya les voy a estar subiendo por capítulo nada más, el documento que corresponde, ¿verdad? Ya les había comentado la clase pasada, estos pues, son los códigos o los programas para trabajar con los del libro y bueno, lógicamente empezar a trabajar ahí con las actividades. Más tarde ya les voy a empezar aquí a agregar actividades para que puedan trabajar ya a partir de mañana, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver esta parte del libro. Creo que no están viendo el libro, ¿verdad? Solo estamos viendo la página por web. Así es, déjenme cambiarme para compartir toda la pantalla. Yo solamente compartí esa ventana. Ahí. Ok, creo que sí ya se está viendo, ¿verdad? Sí, está bien por web. Ok, muy bien. Bueno, miren, vamos a empezar a trabajar aquí con estos temas del libro. Y bueno, pues ahorita viene la primera parte que son algunos conceptos, ¿verdad? Para empezar a hablar sobre árboles binarios. Esta parte de árboles binarios, bueno, este tema de árboles binarios, pues bueno, al fin y al cabo viene siendo también un tipo de estructura, un tipo de estructura que se puede utilizar, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que esta estructura de árbol binario, ustedes por ahí también la van a visualizar o la van a utilizar, o en este caso eh, deberán de saber o conocer de ella para la materia de inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, vamos a verla, de qué se trata. Básicamente nos ayuda para hacer búsquedas y bueno, lógicamente ya que vayamos viendo el contenido, pues se van a ir dando cuenta, ¿verdad? Sobre eso. Eh, por otro lado, así hablando a lo mejor un poquito de más, sin entrar todavía a ver ahí el contenido, Google, digamos que utiliza una estructura similar a esta para la parte de calcular o encontrar rutas en lo que es un mapa. Lógicamente esto se enfoca hacia, bueno, más bien Google utiliza rutas de origen a destino, ¿verdad? Eh, y bueno, lo que hace es buscar o pasar por ciertas ciudades para encontrar su destino. Y bueno, lógicamente en muchos de los casos depende el tipo de ruta que te trace, ¿verdad? Eh, Regularmente Google lo que hace es poner la ruta con menos tiempo, aunque en ocasiones la ruta sea más larga. Me refiero a distancia, ¿verdad? En ocasiones Google hace eso, ¿verdad? Te pone la ruta más, bueno, no más corta, sino en menos tiempo, pero en ocasiones pues es más rápido. Y bueno, lo hace precisamente utilizando algunas búsquedas, ¿verdad? Y bueno, precisamente es lo que vamos a estar viendo precisamente con esta estructura, con la estructura de árbol binario. Bueno, vamos a acercarme un poquito. Igual esto pues ahí lo pueden descargar también, está disponible. Miren, lo que son las estructuras de datos analizadas hasta ahorita, que bueno, los que se estuvieron viendo por lo menos en estructuras 2, digo, para en estructuras 1, lo que eran arreglos, filas, colas, listas enlazadas.
poseen características comunes al ser estructuras lineales, ¿verdad? Acuérdense que podemos utilizar tanto en filas, en colas o en listas. Podemos utilizar arreglos para almacenar la información o usar un listado para almacenar la información. Y bueno, aquí en este caso pues cambia un poquito, ¿verdad? Porque, bueno, lógicamente no tenemos la misma no tenemos la misma forma de recorrerlo como lo que ya hemos visto, ¿verdad? En el que por eso con una estructura de arreglo, por ejemplo, o con un for, ¿verdad? Digamos, si nos vamos muy técnicos, podemos ahora sí que darle un recorrido, ¿verdad? A los datos que tengo yo almacenados en la estructura. Entonces, ahí es donde es precisamente árboles binarios, principalmente tiene esa diferencia, ¿verdad? Con respecto al no ser una estructura lineal. Bueno, bueno, esta característica o esto que lo distingue, ¿verdad? Conlleva a que sus recorridos sean relevantes y más sencillos, ¿verdad? Porque, bueno, lógicamente lo hace basado en preguntas o como decisiones. Si a lo mejor ahorita vemos la imagen, cómo está representada, lógicamente cada camino que nosotros vemos aquí en esta, lo que llaman esta representación gráfica de un árbol, en realidad pues es una pregunta, ¿verdad? Oye, ¿este camino va hacia C? No. ¿Este camino va hacia D? No. ¿Este camino va hacia C? Sí. Entonces vamos a avanzar, ¿verdad? En esa posición. Si mi destino es C, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con la parte en la que ya no vamos a estar haciendo un recorrido como lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, es más sencillo de ejecutar, ¿verdad? En la parte de hacer el recorrido. Sin embargo, hay otras estructuras de datos donde un nodo puede tener varias sucesores, ¿verdad? Los sucesores, acuérdense que son, bueno, perdón, aquí no hemos visto esto, ¿verdad? Pero los sucesores en un árbol binario vienen siendo, lógicamente, como le diríamos en matemáticas, ¿verdad? O en mates discretas, es el padre. O sea, es de donde yo estoy heredando, ¿verdad? Si estuviéramos en orientado a objetos, es el nodo, o bueno, nodo es el concepto que vamos a definirle, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo el sucesor de C sería precisamente, perdón, los sucesores de A no son los de arriba, no son los padres, los sucesores de A vienen siendo los siguientes, ¿verdad? Aquí en árboles le vamos a llamar hojas o las ramas que salen del nodo, ¿verdad? Lógicamente aquí, por ejemplo, el nodo A pues tiene 3 ramas, el nodo B tiene 2 y así, ¿verdad? Nos vamos, por ejemplo, en el caso de la F, la C, que son los últimos nodos, no tienen ramas, ¿verdad? Entonces, ese no tiene sucesores. En cambio, por ejemplo, A tiene varios sucesores, en B, digo, perdón, D solamente tiene 2. Esto es también por la otra situación en la que nos podemos topar, en la que uno pensaría, ¿sabes qué? Puedo utilizar a lo mejor un if, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿cómo salirme de E? Ah, pues tengo un sí, tengo un no, ¿verdad? Me refiero a esa estructura que traemos nosotros en la mente de cómo trabaja un diagrama de flujo. Bueno, aquí cambia, ¿verdad? Lógicamente no necesariamente tenemos o no podemos, ¿verdad? Evaluarlo literalmente como si fuera un if, por la situación en la que, bueno, lógicamente no, no es una estructura como tal, ¿verdad? Y los que vamos a tener ahí, pues en realidad son sucesores, ¿verdad? O sea, tenemos para cada nodo. Bueno, bueno, ya les había comentado, esta estructura es una estructura de datos no lineal, ¿verdad? Por la manera en la que va a estar o por la manera en la que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Pero bueno, ahorita como que si no es en esta sesión, en la siguiente, viene abajo cómo sería.
Bueno, un árbol es una estructura de datos dinámica, ¿okay? Es una estructura de datos dinámica, es una estructura no lineal que se compone de principalmente que, bueno, aquí ya había dicho por ahí el término, es un nodo y un arco. Bueno, de hecho son varios arcos, ¿verdad? Ahí podemos tener varios arcos. Donde cada nodo almacena un dato. O sea, básicamente lo que tenemos aquí como círculos, ¿verdad? O parecido a un círculo, estos serían nuestros nodos en nuestro árbol binario, ¿verdad? Bueno, ahorita aquí, como pueden ver, pues tengo A, B, C, D, F, ¿verdad? Son letras. Pero puedo tener números, puedo tener palabras, ¿verdad? O sea, el significado, ¿verdad? A lo mejor aquí tengo apellidos, por ejemplo, Espino, Hernández, Bocanegra, o sea, puedo tener apellidos en cada nodo, pero bueno, ahorita para cuestión de representación, pues lo tengo basado en esos textos, ¿verdad? Bueno, en esas letras. Bueno, retomando, es una estructura lineal no, es una estructura dinámica no lineal y se compone por nodos y arcos, ¿verdad? Los arcos, pues, lógicamente son estas flechas. Los arcos vienen siendo las flechas o las líneas indicadas de un nodo a otro, ¿verdad? No puedo tener un arco si solamente tengo un nodo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que a partir de dos nodos, o sea, por ejemplo, A y B, yo ya puedo generar un arco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe ya un camino hacia ese nodo B. Entonces, si nomás tengo a nodo A, no puedo tener arco, salvo por un concepto que vamos a ver más adelante. Pero bueno, eso sí que ya que lleguemos ahí lo vemos, ¿verdad? Pero esencialmente no puedo tener arcos si solamente tengo un nodo, ¿ok? Bueno, cada nodo almacena un dato, ¿verdad? Bueno, eso ya lo había comentado. Mientras que los arcos representan las relaciones entre sus nodos, ¿ok? A esto es lo que nos referimos con esta línea, que bueno, lógicamente indica el camino, ¿verdad? La relación que hay. Bueno, además, debe conocerse la dirección de un nodo en particular, ¿okay? Denominado raíz. ¿Qué significa esto? Bueno, que debe haber un inicio, ¿verdad? Un árbol debe tener un inicio. No puedo decir yo, mira, mi nodo raíz es I. No, porque miren, por ejemplo, I solamente tiene arcos, ¿verdad? O estas flechas de entrada, no tiene arcos de salida. Pero, por ejemplo, E podría ser un nodo raíz. No. ¿Por qué? Bueno, porque E tiene nodos de salida, pero tiene un arco de entrada. Eso significa que hay un nodo más arriba de él, ¿verdad? En cambio, para que ese nodo sea un nodo raíz, eh, es el caso de la, bueno, no porque aquí, no porque esté aquí literalmente, ¿verdad? Sino lo que me refiero a que el nodo A solamente tiene nodos de salida, no tiene ningún nodo de entrada. Eso es una característica con la que ustedes pueden, ahora sí que identificar que ese es un nodo raíz, ¿verdad? Bueno, y bueno, ¿para qué me sirve el nodo raíz en particular? Pues bueno, me sirve para, me da la referencia, ¿verdad? De que ahí va a iniciar, ok, podemos iniciar nuestro recorrido de la, ok. Y bueno, pues lógicamente aquí tenemos indicando cuál es la raíz, que en este caso es la A. Y bueno, esto sería la representación gráfica de una A. Más adelante vamos a estar viendo los ejemplos de que, por ejemplo, en vez de que diga A, B, C, va a haber ciudades y por lógicamente cada arco pues son las posibles carreteras que hay de una ciudad a otra, ¿verdad? O depende, ¿verdad? El mapa que vamos a estar viendo. Bueno, aquí ya vienen los conceptos. Estos los voy a encargar que sí los vean más tranquilos, con más cuidado, ¿verdad? Aquí estuvimos mencionando algunos, ¿verdad? La raíz es el nodo, perdón, del cual parte el recorrido del árbol. Padre, ¿a qué le vamos a llamar padre? Pues bueno, lógicamente al padre le vamos a llamar que viene siendo el nodo antecedente, ¿verdad? Acuérdense, sucesor, esos son los nodos que yo tengo hacia abajo.
bueno, aquí viene, ¿verdad? Los representados como nodos sucesores vienen siendo los hijos, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién va a ser el padre? O los nodos padres son el antecesor, ¿verdad? O básicamente de donde viene llegando la flecha. Okay. Bueno, aquí es importante que identifiquen los ejemplos para que se vayan ustedes relacionando cómo identificar cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Cuando veamos un grafo. A lo mejor yo les voy a poner un grafo, un grafo. Les voy a poner un árbol binario en el cual les pido a ustedes que me identifiquen, ¿verdad? ¿Sabes qué? A ver, identifícame la parte de los conceptos, ¿verdad? Que estuvimos viendo. Márcame cuál es la raíz, cuáles son nodos padres, cuáles serían nodos hijos, por ejemplo, cuáles serían nodos hermanos, ¿verdad? Ahí dice los nodos son hermanos cuando son hijos del mismo padre. Las hojas, ¿cómo identificamos las hojas de un árbol? Bueno, lógicamente aquí dice, ¿verdad? Asigna este término a los nodos que no tienen hijos, ¿verdad? O sucesores. Ahí ustedes pueden ir aprendiendo cómo ir identificando cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Eh, También que es un subárbol. Aquí dice una sección jerárquica de un árbol, es decir, vienen siendo las ramas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, pues esto podría ser un subárbol, o sea, lo que es T. Pero bueno, es subárbol porque, bueno, lógicamente tiene un padre, ¿verdad? Que en este caso es A. Pero si vemos D, tiene dos ramas, ¿verdad? Y las ramas, pues también se van abriendo, tienen sus propios hijos. ¿Dónde estamos? Aquí. Interior, que es interior, se conoce perdón, se le conoce este término a aquellos nodos que no son raíz ni hojas del árbol. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, si yo les pregunto ahorita cuál sería un nodo interior en este árbol, en esta gráfica, perdón, ¿cómo qué letra sería? Okay, o cuál sería un nodo interior. Pues. Sí. Mira, vamos a ver, dice los interiores. Se conocen con este término aquellos nodos que no son raíz. ¿Okay? Bueno, ahí ya descartamos, por ejemplo, en este caso la A, ni hojas en el árbol. ¿Cuáles son las hojas? Bueno, las hojas eh, son los términos, perdón, se le asigna el término de nodos, A los que no tienen, sí, a los que no tienen hijos, ¿verdad? tienen Bueno, por hijos. ejemplo, esto significa que en el caso de I, J, F, C, K, M, eso serían hojas. Y bueno, en este caso, si ando buscando un nodo interior que no es raíz ni que es hoja, pues básicamente es el resto, ¿verdad? Sería la E, sería la B, Sí. o si lo ponemos en otro contexto, básicamente serían los nodos padre, salvo la raíz, ¿verdad? Ahora sí que todos los que son padres se pueden considerar como nodos interior, pero lógicamente descartando nuestra raíz. Bueno, la idea es esa, ¿verdad? De que ustedes empiecen a repasar estos conceptos para que empiecen a identificarlo en un grafo, que en este caso sería esto de la figura 1.8, digo 8.1, identifiquen precisamente cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Ok, traemos ahí el nivel de un nodo. Lógicamente esto representa en qué posición se encuentra. La altura del árbol, también lógicamente eso se calcula, ¿verdad? La altura del árbol dependiendo de los niveles que tenga el árbol. El grado, este tipo de conceptos, bueno, lógicamente van a venir en el examen, eh, pero son conceptos precisamente que se pueden aplicar hacia los nodos. Vamos a hacer por ahí algún ejercicio de esto también, de cómo identificar
precisamente cada uno de tus conceptos en un árbol binario. ¿Okay? Para que también hay que repasarlos, hay que revisarlos. Ok, profe. ¿Okay? Espera un momento, déjenme revisar algo. Una actividad, bueno, ya regresé. Una actividad que les voy a programar, precisamente les voy a pasar una imagen de un grafo, así como este que estamos viendo aquí de la figura 8.1. Y les voy a pedir que empiecen a identificar, ¿verdad? Cada concepto. La idea es que ustedes pongan, por ejemplo, ya sea que los, bueno, no, ya no sea que ponen la imagen ustedes en un documento Word. Acuérdense una portada, el documento, pegan la imagen y, por ejemplo, colocan raíz y ya ustedes van identificando, van colocando la raíz. Bueno, pues viene siendo el número 0. Bueno, tomando, ahorita voy a checar qué imagen tengo para eso, Okay, para el ejercicio. Y, por ejemplo, ponen 2 puntos y ya me ponen ustedes qué nodo es, ¿verdad? Padre,
La idea sería poner, así como está aquí, ¿verdad? Separado por comas, cuáles serían esos nodos pares, ¿verdad? Y bueno, va a ser para que puedan ustedes entregar, bueno, para hacer la que tenemos es la actividad para mañana, que no nos vamos a ver, ¿verdad? Pues estar procurando programar así trabajos y algo para los días que no nos vamos a ver, para ver que ustedes estén en la plataforma. Y lo que vamos a hacer es solamente vamos a pasar asistencia. Bueno, ahorita está toda la semana, ¿verdad? Pero los voy a programar para que aparezcan nomás las asistencias de lo que va a ser cuando tengamos sesión en Zoom, ¿verdad? Y bueno, por cierto, ahorita hablando de la asistencia, déjenme pasarles el código para que puedan entrar a tomar la asistencia. Estamos Ok, abiertos, profe. ¿verdad? Ahí está, esa es la clave. Para que entren y tomen la asistencia. Miren, la asistencia, bueno, ayer les pasé asistencia a los dos porque me avisaron. Solamente se puede hacer o se puede tomar durante la hora en la que está programada, que si se dan cuenta, aquí se da de 8 a 8:50. Entonces creo que después de esa hora ya no les permite tomar la asistencia. Entonces Ok, por eso era importante que se hiciera, pero bueno, para quitarnos de problemas, mejor hacemos eso. No sé cómo ver. Programamos actividades, bueno, lógicamente como nos vaya dando el material, ¿verdad? A lo mejor va a haber días en los que no nos toca vernos, pero pues lógicamente no va a haber actividad programada, ¿verdad? Igual como vayamos avanzando con la materia, si es necesario, pues vamos, a lo mejor en vez de tener nada más 3 sesiones, pues aumentamos a 4, ¿verdad? Pero bueno, ahorita la idea es esa, ¿verdad? Nada más tener 3 para que no estén tan aturdidos ahí cuando vemos materias y poder ir avanzando, ¿verdad? Como quiera, para que sepan de antemano, bueno, les voy a mandar un ejercicio para ver esta parte de aquí, la primera, y también les voy a encargar que lean el tema de 8.2, ¿verdad? Por ok, favor, profe. que se me da una leída, que de hecho pues es nada más ahí unas definiciones pequeñas. ¿Okay? Esto pues ya lo vimos, ¿verdad? Pues lógicamente es cómo se representa un 8.3. Y ya la siguiente clase pues nos vamos un poquito más hacia... bueno, es que este también nada más es la definición de lo de que es cómo se recorren los árboles binarios. No, miren, lean de una vez hasta el 8.4. Como Ok, que ya lo más interesante pues es toda esta parte de lo que es la programación, ¿verdad? Vamos a ver el código, explicarlo y yo creo que a partir de eso ya les voy a empezar a poner lo de las actividades que corresponden a cada código, ¿verdad? Sí, de una vida hasta el 8.4. ok, profe. Bueno, ahorita hay preguntas, ahorita quedaron dudas, No, profe. ¿no? Bueno, ahorita como que la sesión se quedó grabando, ahorita la voy ya que se termine de convertir, la voy a subir ahí a la plataforma para que ustedes la puedan descargar o ver ahí en línea, ¿verdad? Ahorita lo revisamos. Bueno, ahorita lo reviso, perdón, y ahí va a estar disponible ahorita más tarde. Ok, profe. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos a la siguiente sesión. ¿Sí? Sí, profe. Vale, pues Cuídese. gracias. Igualmente, nos vemos.